Estamos de vuelta en Vía Pública y nos conectamos de inmediato con Miguel Ángel Fernández, que es cientista político, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, porque hace falta tratar de entender y poner todas las miradas que sean posibles ahora sobre la mesa para lo que ocurre en las 2 semanas venideras. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, pues, por darte el tiempo de estar con nosotros y ayudar a leer. ¿Cómo estás viendo, si le tomáramos la temperatura estas 2 últimas semanas, este inicio ya formal de campaña, con franja incluida? ¿Cómo ves tú el desarrollo del rendimiento que están teniendo estos candidatos? Hay 2 elementos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con el cambio de tono que tiene la franja en sí, ¿no es cierto? Vimos un mensaje político que va directo a la moderación, bien genérico, para vivir mejor, para estar más tranquilo, ¿no es cierto?, entre Boric y Kast. Pero por otro lado, uno ve lo que están haciendo las candidaturas de manera estratégica, que es polarizar al electorado. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, las imágenes de Boric, uno ve una comparación directa entre él y Kast. Cuando uno ve lo de Kast, por otro lado, uno ve imágenes que tienden a dividir el mundo en 2. Entonces, en cierto sentido, la estrategia de ambas candidaturas es bastante similar ahí. Y lo segundo, que es muy interesante, es lo que está ocurriendo en torno a los próximos 14 días, ¿no es cierto? Se acabaron las encuestas públicas, pero la única constancia que tenemos en el sistema político chileno en el último año y medio es que 14 días pareciera ser una eternidad para dar vuelta a resultados electorales. Eso no pasaba antes, ¿eh? Eso en Chile, esto se le ha llamado la peruanización de la política chilena, porque la costumbre era que las últimas semanas emergían por personajes relativamente inesperados y que terminaban ganando a veces. Fue el caso de Fujimori en el 90 con Vargas Llosa, que es el caso más paradigmático. En Chile, de alguna manera, son candidatos que estaban en la periferia, sin faltar el respeto naturalmente, pero no estaban. Uno podía pensar que en el centro, los grandes partidos, las grandes coaliciones, alguno de ellos podía ganar. Si estábamos pensando hace 1 año y medio que era Lavín y alguien de la centroizquierda los que van a competir, hoy día no son parte del escenario. Lo que ocurre ahí en verdad es que hay 3 factores clave. Primero, la fragmentación del sistema chileno. Los cambios institucionales que hemos vivido muchísimos. Es la mayor batería de cambios electorales en los últimos 10 años de toda nuestra historia. Cambian las reglas del juego y ponen incentivos nuevos. Eso es una respuesta a los problemas propios de confianza que tenía el sistema político. Cuando uno conjuga ambas, ¿no es cierto?, con la incertidumbre que ha reinado en Chile a partir de octubre de 2019, que ha sido aprovechada por ciertos grupos políticos de manera muy astuta desde un punto de vista de estrategia política electoral, uno se encuentra con una combinación de elementos que de alguna u otra manera dan a entender este momento de ajuste que vive el sistema político chileno. Y las sorpresas nos pasan. A mitad de mayo fue la lista del pueblo, en la última elección, ¿no es cierto?, ahora en noviembre fue el Partido de la Gente, por ejemplo. Entonces uno ve que hay ciertos elementos que se explican por cambios que hemos tenido en los últimos 10 años y por una polarización en la elite, que los primeros inicios parten a partir de la derrota de Eduardo Frei Rubistagle en el 2009 y que comienza de alguna manera a infectar, al menos afectivamente, a la población chilena a partir de octubre de 2019 o un poquito antes, incluso uno podría llevarlo a la elección de 2017 entre Piñera y Guillé en segunda vuelta. Y eso, así como si siguiéramos una trilogía fuera. Primero fue el Partido de la Gente, muy inesperado por todos los expertos, al menos en los logros que obtuvo. Luego el Partido de la Gente, que si bien se sabía que Parisi tenía un peso porque había logrado una penetración que llegara en el lugar que llegó por sobre los 2 candidatos de las coaliciones clásicas chilenas de centro-derecha y centro-izquierda, se instala. Si el tercer capítulo, ¿qué crees tú que podría sorprendernos ahora el 19 de diciembre? Fíjate que conectando un poco con lo que hablaba recién, ¿no es cierto?, Walker y Ottone, y en su libro de Reformismo, lo que uno esperaría de alguna manera es que comiencen las placas tectónicas de política a consolidarse. Y esta elección de segunda vuelta poco tiene que ver con lo que va a pasar en el sistema chileno en el futuro. ¿Y por qué te lo digo? Porque la elección que vamos a vivir en segunda vuelta está basada en identidad negativa. Va a pasar que el mundo se separa en 2, y lo que están haciendo las candidaturas, de hecho, básicamente es llegar y decir, oye, yo puedo no ser el más virtuoso, pero soy más virtuoso que el de al lado, que es el primer elemento de realismo político. Y el segundo elemento es los programas solo sirven para ganar elecciones. Y eso hemos visto que había un cambio mayúsculo en términos de lo que están proponiendo las candidaturas en un periodo muy corto de tiempo. Un programa de gobierno es algo que se trabaja con mucho tiempo
Lo que parece que está ocurriendo ahora es que están intentando agarrar elementos que les ayuden a plantear un mensaje político de moderación, porque aquella tesis que se comenzó a dar a partir del plebiscito del apruebo y rechazo, de que Chile iba a vivir una reforma estructural y la gente quería un cambio rápido y profundo, se comenzó a caer, ¿no es cierto? Y se terminó de caer con la elección de noviembre pasado. ¿Cómo ves cada una de las candidaturas en función de lograr invitar a lo que tenían más cerca? Y te lo pongo con nombres propios. Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric a la cabeza, lograr, ¿cómo le ha ido y cómo ves tú que va a conseguir al final avanzar hacia el centro desde la izquierda y acá desde la derecha hacia sus propios ex colegas, ex partidarios o compañeros de camino, porque él se salió de la UDI hacia la derecha? ¿Cómo le está yendo en su camino hacia el centro y cómo vislumbras tú que pueden ser estos 14 días? En el caso de Gabriel Boric parecía ser bastante más automático, y eso es por una parte por la propia historia del candidato, ¿no es cierto? Y por otra parte también es porque hay un rechazo muy fuerte de la centroizquierda chilena a la figura de José Antonio Kast. Y entre medio de lo que ocurre ahí, y ese es el gran dilema para José Antonio Kast, por eso lo vemos en un programa como el de Parisi y Boric no ahí, es que él tiene claro que tiene un nicho electoral potente de la derecha más tradicional. Sichel fue una candidatura que no dio el ancho de alguna manera y no logró recolectar ese bolsón de votos, si lo podemos poner de una manera muy directa, que representaba la centro-derecha tradicional en términos presidenciales. Y ahí entre medio, y por eso lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que toda la atención está puesta sobre Parisi, sobre su gente, sobre esos 900.000 votos, es qué va a ocurrir con un partido que programáticamente es bastante más parecido a José Antonio Kast que lo que es a Gabriel Boric, pero que en el sentimiento interno muestra un anti-establishment que representa más Kast que Boric. Y en ese sentido, las dos candidaturas tienen desafíos muy importantes. Gabriel Boric tiene que moderarse muchísimo porque su votación fue prácticamente igual a la primaria de mayo, o sea, de junio o julio. En cambio, José Antonio Kast corrió mejor. 18 de julio, gracias, Matías. Y ahí lo que ocurre es que José Antonio Kast tiene de alguna manera que crecer, ya rompió una barrera psicológica que era el 20%, 21% del rechazo, pero le queda un espectro muy amplio para convencer especialmente a una clase media chilena que quiere reformas profundas sociales, pero que, en lo que hablaban, ¿no es cierto?, en el bloque anterior, las quiere en paz y en gradualidad. Y creo que ahí están los elementos para entender cómo están cada una de las candidaturas en este momento. Algunos analistas decían que la primera vuelta, había muchos factores en juego, muchos, infinitos probablemente, pero de los que más llamaron la atención fue el cómo rentabilizó electoralmente José Antonio Kast el miedo, el tema de la seguridad, y que la otra candidatura acusó el golpe porque el lunes, después ya iniciada la segunda vuelta, Gabriel Boric hizo propia ese discurso, empezó a hablar sobre la delincuencia, sobre que iba a estar detrás de las rejas quienes cometieran delitos. Es decir, ese se transformó, parece, en el caballito de batalla que podía producir el triunfo. Yo lo siento un poquito abandonado ese tema, parece que sobre ese tema ya se hizo suficiente caudal, aunque puede que vuelva y está en la franja, no digo que desapareció, pero perdió fuerza. ¿Cuáles son los ejes que pueden desequilibrar la balanza hacia un lado o de otro? ¿Qué temas se van a apropiar, a tu juicio, de la campaña en lo que queda? Mira, creo que ahí hay dos cosas primero. Las dos candidaturas que ganaron en primera vuelta, de alguna manera también representaban un poco el desfonde técnico que existe hoy en día en Chile, y de alguna manera ese sentimiento emocional, que es ideológico, que es una forma de entender el mundo, en la cual ambas de alguna manera se recogieron. Gabriel Boric estaba sobre los hombros de Allende, José Antonio Kast con un discurso de libertad muy parecido a una derecha tradicional del 90, muy parecido al republicanismo americano, de alguna manera más conservador además. Entonces, ese primer elemento es muy interesante, cómo logran transformar de alguna manera, incorporando la técnica, un mensaje político. Lo segundo es lo que hacías tu mención, que hay una división geográfica que nos muestra la primera vuelta muy importante. Los votos son distintos en el norte que en el sur, y eso es algo nuevo también para el sistema chileno, donde solamente los extremos antiguamente solían votar distinto. Cómo se integran al territorio, cómo logran soluciones más cercanas en un mundo donde la información está muy inmediata, es muy relevante. Y el tercer factor que yo creo que va a ser clave acá es la gobernabilidad, por supuesto. ¿Cómo va a gobernar Gabriel Boric con un tercio de la coalición de Pro Dignidad dominada por un partido comunista que está en su mejor momento en los últimos 60 años?
con 2 senadores? ¿Cómo José Antonio Kast puede lograr alianzas que vayan más allá de su partido republicano y de Chile Podemos Más, incorporando partido de la gente e incluso personas independientes o la democracia cristiana, para lograr los acuerdos de los cambios que necesita Chile? Y en esos 3 ejes se está centrando de alguna manera, directa o indirecta, la discusión pública en este momento. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. No tenemos encuesta, entonces se navega un poco a ciegas. No queda más que las percepciones, y son tan arbitrarias las percepciones porque depende de cada uno. Pero Miguel Ángel Fernández, cientista político, académico de la Universidad del Desarrollo, seguiremos atentos y en una de esas volvemos a conversar para ver cómo ves el avance de esta franja en los días que restan hasta el 19 de diciembre. Muchas gracias, Miguel Ángel, que estés bien. Muchísimas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos.